Estamos con Edgar Morin, autor de La Maña, que me parece un título muy afortunado. Me remitió a que señalamos la acción censurable o condenable y no a los mañosos. Que esto me remitió a, pues es distinto hablar del pecado que del pecador. Claro. Y pues La Maña tiene hasta su parte atractiva, ¿sí? Los mañosos existen en el fútbol, como Maradona, que mete un gol con la mano y es un mañoso. Exacto. O los políticos mañosos, ¿sí? Así es. En este caso me parece también muy afortunado la narrativa de la realidad social que está viviendo el país. Cuando nos referimos a La Maña, pues se está llevando a cabo, los mañosos se apoderaron del gobierno posiblemente, los mañosos se apoderaron de las empresas. Guillermo Valdés, que fue director del CISEN, dice que la prosperidad del narcotráfico, del crimen organizado, se construye a partir de la edificación de auténticas empresas, ¿sí? ¿Qué hay de esto? ¿Y por qué entrarle al análisis antropológico de algo que ha estado solamente en manos de los policías, en manos de la seguridad? Digamos que la historia de las drogas nos muestra también que habría, digamos, una serie de afluentes históricos que han tenido, si usamos la metáfora del río, han tenido después distintos canales, algunas represas, diques, y se ha diversificado. Entonces, un elemento muy importante de las drogas, por ejemplo, viene del arte y de la cultura. Entonces, ahí había como un primer acercamiento con la antropología. Pensemos en la contracultura. Es decir, la derrota cultural a la prohibición se la da los propios Estados Unidos, ¿no? O sea, Nixon funda en 1971 la DEA, que es una burocracia de administración, ¿no? Y en 1971 pues está el rock, la psicodelia y todas las industrias culturales distribuyendo esto. Entonces, cuando hablamos de legalización, pues es que eso es real, pues ahí está. Pero en sociedades tan conservadoras como la nuestra, reconocer eso cuesta trabajo. Entonces, pues habría que empezar por regularizar lo regularizable. No todo se puede regularizar. Entonces, ahí habría un componente. Otro componente también de esta historia que es interesante es como, por ejemplo, en la antigüedad, estas sustancias, que además casi todas vienen en su origen de plantas, pues estaban reservadas, no para cualquiera. Sacerdotes, chamanes, brujería, los aquelarres, distintos momentos. Entonces, estaban instituidas en la cultura. Solo los ancianos podían beber pulque, se castigaba, ¿no? Estaba regulado. Y después viene, en la historia de la prohibición, dos diques. El primero, la Edad Media. O sea, pensemos en las guerras religiosas, por ejemplo, pues acusaban unos a otros de estar embrujados y los quemaban. La Inquisición. En América, en Europa, pero también en el mundo musulmán contra el alcohol, ¿no? Y luego en el siglo XIX lo que vamos a ver que es muy interesante, pues es el desarrollo ya del capitalismo, ¿no? O sea, viene de 100 años atrás, pero entonces empiezan los primeros efectos. Entonces los pobres no podían tomar alcohol porque era muy caro, entonces podían tomar láudano, que era más pobre, o más para pobres. Entonces esta economía empieza a generar. Pensemos en Dickens y Oliver Twist, o sea, esa revolución industrial genera un montón de efectos. Y esos efectos empiezan a generar reacomodos sociales. Y lo que también es muy importante en ese momento de lo económico, pues es la geopolítica. La guerra del opio, China. ¿Cómo resuelve China? Dice, bueno, pues regularicemos y se legaliza y tan. Y entonces es cuando las potencias dicen, no, este es un negocio inmoral, ilegítimo, vamos a combatirlo.